Bienvenido, Pau. Encantada de estar hoy aquí contigo y poder conversar contigo. He leído tu libro de liderazgo humano y en este libro une dos experiencias muy importantes en tu vida. Una es la dirección de equipos, el liderazgo, y otro es el camino humano, ¿verdad? Empezamos por el principio. ¿Nos puedes definir qué es el liderazgo y a qué te refieres con ello? Liderazgo, palabra mágica. Me gusta decir que el liderazgo es el complemento indispensable de la dirección para obtener resultados excelentes. Y me explico. La dirección nos da posibilidades de mandar. Podemos ordenar a las personas que hagan lo que tienen que hacer. Tenemos este poder. Pero, en cierto modo, lo primero que notamos cuando empezamos a ejercer el poder es que no tenemos poder suficiente para conseguir los resultados de los que somos responsables. Nos falta algo más. Y este algo más que nos falta es la herramienta del liderazgo. Porque el liderazgo, además de lograr que las personas hagan lo que tienen que hacer, logra que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer. En el liderazgo usamos la influencia y la influencia dirigir por la influencia es mucho más poderoso que dirigir con el poder, porque la influencia te permite poner en juego algo muy importante en la vida y en la empresa, que son las emociones. Y los directivos a veces no usamos las emociones suficientemente y creo que son muy importantes. Nos lo enseñan muy bien los expertos en marketing de ventas de automóviles. Realmente lo que nos impulsa a actuar es un 70% emociones y solamente un 30% razones. Y parece que nos dedicamos los directivos a trabajar sobre el 100% de este 30% y no llegamos. Los expertos en marketing de automóviles muy pocas veces nos usan razones para que tomemos las decisiones. Nos enseñan unas cerezas que están cayendo por una calle, nos enseña una pareja de amarillo que va con un perro, un astronauta, una puesta de sol, una persona que está en el supermercado, juegan con nuestras emociones. En la dirección es importante que juguemos con las emociones. El liderazgo trabaja la parte esta, porque vuelvo a repetir, la influencia es mucho más importante que el poder. En cierto modo, si vemos la evolución de una persona en su vida profesional, el primer estado sería aprender, el segundo sería hacer, el tercero sería hacer, podríamos hablar de la dirección, el cuarto sería dejar hacer, hablaríamos del liderazgo. Pero cuidado. El liderazgo no es una ciencia, es un arte. No hay un libro del liderazgo, un checklist en el cual si cumplimos una serie de pautas seremos buenos líderes. Me gusta decir que la dirección se puede aprender, pero el liderazgo se puede desarrollar. Qué interesante. Paula, otra parte hablas de liderazgo humano. Humano viene del camino humano. Correcto. Entonces, ¿cómo llegaste a ello? ¿Por razón? ¿Por emoción? ¿Nos puedes contar un poquito sobre esta experiencia? En el mundo hay dos caminos, solo dos, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, nuestro querido y archiconocido Camino de Santiago, sí, y el Camino de Kumano, allá por las montañas del Japón rural. En realidad este conocimiento fue un regalo de los duendecillos del azar. Dicen los orientales que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Kumano apareció en mi vida en un momento en que había hecho un cambio vital en cuanto a mi vida profesional y realmente me encontró totalmente abierto para dejar que Kumano llegara a mí. Una vez tuve este conocimiento, creo que ni lo dudé. Me calcé las botas, me puse la mochila, compré un billete de avión y allí que me fui a recorrerlo solo, en completa soledad. Luego terminé compartiendo la vida de meditación con los monjes de un monasterio budista. Todo ello para reflexionar sobre mi forma de entender el management, a la que por cierto he puesto el nombre de liderazgo humano.
El camino de Cumano tiene una serie de peculiaridades. Una de ellas, que lo distingue del resto de caminos, es que es un camino que no tiene un final definido. Podemos peregrinar a Roma, a Santiago, a la Meca. Todos ellos son sitios que tienen un final, a Jerusalén, tienen un final definido, un sitio donde se llega. El camino de Cumano no. Sí que hay unos templos, en concreto 3 templos, por los que tienes que pasar, pero ni siquiera están en línea recta, están formando un triángulo. Entonces es la verdadera metáfora del camino. Estás andando en compañía de los dioses que habitan en las sagradas tierras de Cumano. El liderazgo es un constante camino, ¿no? Nunca llegas a la meta, como el camino cumano, exacto, ¿no? Totalmente cierto. Y en el libro hablas de la voluntad no tiene límites, tiene alas. Entonces, como las personas directivas, ¿cómo pueden motivar a las personas que trabajan con ellos o a sus equipos, ¿no? ¿Cómo podemos? ¿Qué necesitamos? No tenemos la varita mágica para motivar a las personas. No. Para que algo ocurra, a mí me gusta hablar de un triángulo, para que algo ocurra, poder, saber, querer. Poder es organización. Podemos organizar a las personas de forma de que puedan hacer cosas. Saber es conocimiento. Conocimiento es formación y comunicación. Tenemos muchas acciones para trabajar este punto. Comunicación es hablar y es escuchar. Nos queda la tercera parte, querer. Yeah. Ahí no tenemos la varita mágica. Las personas, déjame decir, afortunadamente no tenemos un botón de stop, go. No hay una relación directa causa-efecto, que si hacemos esto se va a producir este efecto, pero sí que hay una serie de senderos, de canales, de prioridad, de facilidad, en las que las cosas suelen ocurrir. Entonces, no tenemos la varita mágica, pero sí tenemos la posibilidad de hacer un montón de cosas en forma de crear las condiciones para que estas cosas puedan ocurrir. La dirección, el liderazgo no son grandes gestas, son pequeños gestos, y ahí podemos hacer un montón de cosas, todas ellas destinadas a algo que a mí me parece primordial, que es a que las personas estén a gusto, que estén satisfechas, que sean felices en el trabajo. Si tenemos personas satisfechas, el éxito está asegurado. Y a veces no tenemos en cuenta esta parte. Entonces, a partir de ahí es crear una serie de condiciones para que las personas se motiven, se automotiven. La dirección tiene que abrir las puertas. La motivación es la responsabilidad de las personas. Funciona. Si lo hacemos es algo que funciona. No funciona a la primera, no funciona con todo el mundo, pero si somos capaces de lograr que las expectativas de las personas converjan, no coincidan, converjan con las expectativas de la empresa, poco a poco podemos buscar esta convergencia y podemos hacer que los objetivos pues tengan una similitud, y a partir de aquí, empresa, personas, andemos todos el mismo camino. Y ahí la motivación, como tú bien decías, es fundamental. Las personas normalmente están motivadas, ¿no? Pero la dirección las personas directivas pueden desmotivar o pueden aumentar la motivación. Esto que dices me resulta muy curioso de escucharlo, porque estoy absolutamente de acuerdo. Es muy difícil motivar, pero es muy fácil desmotivar. Hay jefes que son en este aspecto completamente tóxicos. Si nos imaginamos una representación de una empresa, 100 personas, hay una serie de ellas, 5, 10, 20, te dejo poner a ti la cifra, que son completamente aliados de la empresa. Hagas lo que hagas, van a estar a favor y siempre apoyarán la bandera que tú saques. Los motivados. Las personas motivadas. Claro, visto así dices, hombre, las otras 80 están desmotivadas. Cuidado, vamos a echar un vistazo. Hay 10, 20 que son, yo les llamo desmotivados activos. Que hagas lo que hagas, van a estar siempre en contra.
Su misión es llegar a la empresa y demostrarte que están cabreados con todo lo que tú puedas hacer. Siempre van a estar en contra. 10, 20%, pero nos queda un 60, 70% en medio. Y estas personas yo les llamaría desmotivados pasivos. Son personas que trabajan con el reloj, hacen su labor, la hacen correctamente, pero usan las manos, no usan la cabeza. Entonces el planteamiento, la pregunta es clara. ¿Estas personas yo las he contratado desmotivadas? No he visto nunca un anuncio, quiero un ingeniero, especialidad electromecánica, 3 años de experiencia, desmotivado. No, las personas las contratamos motivadas cuando llegan a nuestra empresa. Algo hacemos mal los directivos para que en algún momento esta masa de personas se pase al otro lado. Y ahí tenemos un trabajo muy importante que realizar en relación a lo que estábamos comentando antes. Qué interesante. Sí, para reflexionar. Pau, también hablas de una cultura de la creatividad para la innovación. Usas una expresión que me gustó mucho, que es anarquía disciplinada. ¿A qué te refieres con esa expresión? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Creatividad, innovación. La creatividad es la antesala de la innovación. Es decir, hay que ser creativo. Se puede ser creativo y no ser innovador, pero para ser innovador tienes que ser creativo. Anarquía disciplinada. Esto parte de mi forma de ver, entender la dirección, el management. El directivo tiene que jugar un montón de roles y muchos de ellos son contradictorios. Tengo que ser rápido y a la vez paciente. Sí, claro. Tengo que ser riguroso y a la vez flexible. Sí, claro. Entonces, estas son contradicciones. Y aquí digo, pues sí, la dirección es una exquisita sopa de contradicciones. Y el directivo, para triunfar, se va a encontrar con aspectos que son necesarios para realizar su labor, pero que son contradictorios. Y tiene que jugar, tiene que saber jugar con los dos, tiene que mantener el equilibrio. La principal habilidad de un directivo diría que es el equilibrio. El directivo tiene que ser un equilibrista. Anarquía disciplinada. Entramos en este juego. Necesitamos la disciplina. Sin disciplina no hay resultados. Vamos a necesitarla. Pero sin anarquía no hay creatividad. Entonces tenemos que saber jugar a los dos. Y en el mismo momento, no vale, no, estos días vamos a ser disciplinados y a partir del lunes empezamos la semana de la anarquía. Tenemos que jugar con los dos. ¿Cómo? Pues ser capaces, por ejemplo, en una reunión en la cual estamos con el comité de dirección, disciplina, resultados, ser capaces de lograr momentos distendidos para lograr esta anarquía que provoque la creatividad. Lo mismo en la sala del café. La sala del café es anarquía, no hay allí ninguna guía, ningún orden del día del café, pero si somos capaces en un momento determinado de buscar la seriedad, la disciplina, de discutir algo que nos pueda interesar, pues sacamos las dos cosas. Y en esta sopa de contradicciones que dices, nosotros tenemos el programa que se llama Innova Social, que trabajamos sobre todo con entidades sociales para ser referentes en ayudar más y mejor a las personas. Entonces, para estas entidades, ¿qué ingredientes podríamos meter en esta sopa para pues, ser referentes, sobre todo también en la parte de liderar, ¿no? de poder ayudar a los demás? Usas una palabra clave, ser referentes. Hoy en día nos hacen falta líderes referentes. Estamos perdiendo los referentes en este momento del mundo, en este momento de nuestra historia. Cada vez estamos en un terreno mucho más incierto, lleno de incertidumbre, de ambigüedad. Entonces, donde antes teníamos un sendero definido, ahora la maleza lo está cubriendo. El sendero sigue estando, pero no lo vemos. Es como si un viento hubiera desordenado las páginas del libro. Podemos leerlas, pero no tienen sentido porque están desordenadas. Entonces yo creo que ahora más que nunca hace falta la palabra esta que decías, los líderes referentes. Un líder referente es alguien que, aún no teniendo
las ideas claras, es capaz de coger, de no pararse, de tener la visión, de saber hacia dónde quiere ir, y a pesar de no ver el sendero, asumiendo que se puede equivocar, sabiendo que la perfección no existe, sin tener todos los datos, sin tener todas las certezas, es capaz de dudar y de no tener claro el camino, pero a pesar de ello, a través de su intuición, es capaz de dibujar un camino donde la otra gente no le encuentra, donde la otra gente no ve que existe. Cuidado, una intuición no basada en un don divino, basado en su experiencia y en su conocimiento. Un líder que es capaz de dudar y decirle a sus compañeros: chicos, vamos por aquí, es por aquí, más o menos, seguidme. Y este punto es importante, porque a veces hay muchos líderes que esperan a tener certezas para avanzar, y aquí se bloquean. Ahora, en el mundo en que nos encontramos, la incertidumbre, la ambigüedad, etcétera, etcétera, muchos líderes se bloquean. Esta capacidad de referentes ahora mismo es importante. Y esto vale para todo, vale para la empresa, vale para la vida. Y para las entidades sociales, entonces. Totalmente. ¿Aconsejarías a las personas directivas un camino, aunque no sea el cumano, de tener esa experiencia? ¿Puede servir para liderar mejor a sus equipos o a las personas que trabajan con ellos? La vida es un camino. Permíteme esta analogía. La empresa es un camino. De hecho, cuando hablo de liderazgo, hay una palabra que me gusta mucho, que es guiar. El líder, la esencia del liderazgo consiste en guiar a la empresa, al departamento, a la ciudad, al país, a la vida, la mejor metáfora del liderazgo, guiarla desde el presente hacia el futuro. El futuro es súper importante y no le damos la importancia que creo que tiene. Todos nos vamos a encontrar con el futuro. El futuro se puede crear o sufrir. Y si no vamos hacia él, si no lo creamos, él vendrá hacia nosotros. Y cuando nos encuentre, te aseguro que no estaremos en el lugar correcto, estaremos en el lugar equivocado. Entonces, el buen líder tiene que ser capaz, en primer lugar, de ser capaz de visualizar este futuro, porque visualizando el futuro me va a dar la dirección, el rumbo. Luego el camino ya será más complicado, ya lo trazaré, pero si tengo claro cuál es mi dirección, cuál es mi rumbo, mi isla de llegada, qué quiero ser de mayor, esto me va a permitir avanzar, porque luego en algún momento en la vida, en este camino que tú decías, la velocidad va a ser importante. Sin velocidad no llegaremos a ningún sitio, pero la dirección es mucho más importante que la velocidad. A mí me gusta decir, prefiero equivocarme en la dirección correcta que acertar en la dirección equivocada. Muchas veces en la vida, en la empresa, los directivos acertamos, pero acertamos en la dirección equivocada. Esta es una parte importante del camino, la visión, pero queda otra, que es el propósito. El propósito a mí me resulta súper importante. Posiblemente sea la contribución mayor que pueda hacer un líder en el ámbito de influencia. Un propósito que ilusione y que inspire. Nadie da lo mejor de sí mismo por algo que no vale la pena. Los buenos líderes primero empiezan creando un propósito, luego empiezan dando una orden. Esta parte me parece enormemente importante. El líder como visión para ir hacia el futuro y como propósito para decir, chicos, seguidme. Vamos por ahí, vale la pena. El propósito es enormemente importante. Las personas básicamente nos movemos por dos cosas, por el miedo y por los sueños. El miedo nos empuja, nos hace huir de, los sueños nos atraen, nos hacen ir hacia. Huir de es muy distinto de ir hacia. Un buen líder tiene que ser capaz de tener este propósito que ilusione y que inspire a sus colaboradores. Y hablando del futuro, ¿no? Para tomar la dirección correcta, nosotros en nuestro programa hablamos de innovación social. ¿Cómo veis el futuro en la innovación?
¿Cómo ves la innovación en el siglo XXI? ¿Qué dirección podríamos tomar para seguir innovando, pero en la dirección correcta? La innovación son palabras mayores. Ya. Innovar es distinto de mejorar. No se inventó la bombilla tratando de mejorar una vela. Ya. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Cómo veo la innovación en el siglo XXI? Hay una palabra que yo la pondría por delante de todo, que es creer. Creer que somos capaces. Hace 20 siglos, Séneca nos decía, no nos atrevemos a hacer, los humanos no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque creemos que son difíciles, cuando en realidad son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. El atrevimiento es importante. Innovación siglo XXI, 2020, si cogemos la lista de países ahora mismo más innovadores del mundo, en primer lugar nos encontramos con Corea, Singapur, países escandinavos, Alemania, Suiza. España está estamos en el puesto número 30, 30 y tantos, con Rumanía, Grecia. ¿Qué nos diferencia? Hay una cosa importante, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso. Aquí tenemos estigmatizado el tema del fracaso, nos da miedo caernos y entonces muchas veces no nos atrevemos a dar estos pasos. La innovación es descubrimiento, la innovación es ir más allá de las reglas. La innovación nos pertenece a los humanos. Si hablamos de seguir las reglas, los robots están muchísimo más preparados que nosotros, los ordenadores nos van a ganar por goleada. Entonces, los humanos tenemos que ser capaces de cumplir las reglas, llegar a la frontera y traspasarla. Y ahí hace falta el perder el miedo a avanzar, el ser capaces de movernos en tierra desconocida. Y eso marca la diferencia entre unos países y otros. Yo te diría que el atrevimiento tiene que ser importante, es un factor muy importante en cuanto a la innovación ahora y en el futuro. Pau, muchísimas gracias, nos has dado muchísima información para revisar y escuchar, ¿no?, una y otra vez y profundizar con ellas. Podemos decir entonces que para un buen camino como líder necesitamos intuición, guiarnos por la emoción y la razón, y también atrevernos entonces, ¿no? En este siglo que es de incertidumbre nos cuesta, ¿no?, proponer algo nuevo, pero podemos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con tus palabras, tú has hecho el mejor cierre. Solo si me permites añadir un par de palabras que creo que son importantes. Una es pasión, tener pasión en lo que hacemos, y la otra es disfrutar, ser capaces de disfrutar en lo que hacemos. Son los dos ingredientes que acabaría de poner en la marmita para cerrar esta charla. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Pau. Encantada. Gracias a ti.